Aquí en Mi Otra Mitad y estamos hablando de mitos y realidades de los hijos únicos. Cómo realmente usted puede en sí tratar de moldear ese niño que necesita tanto de su amor, respeto, pero también necesita dirección, ¿verdad? Sobre todo, Dirección. Y relacionarse con otras personas. Claro, claro. Pero vamos a hablar de unos datos, ¿verdad?, que hemos encontrado. También interesantes esos datos, sí, ¿sabes? Bien interesantes. Entre estos datos indica que las familias con hijos únicos son una realidad en aumento, especialmente en países industrializados como Italia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Mencionando algunos, ¿verdad? Y también aquí pues cabría mencionar a China. China realmente por ley de los gobiernos impuesta, las parejas no pueden tener más de un solo hijo. Y para tener más de uno tienen que pedirle permiso al gobierno. Y todo es realmente por la sobrepoblación que hay en China, por tanta gente que hay. No, y también aquí yo veo, se está viendo aquí en Puerto Rico que la mayoría de las personas están teniendo un hijo o dos hijos, no más. No más, pues por la situación económica que existe, ¿verdad? Sí. Y pues se está cuidando mucho a la gente. E inclusive hay personas que no quieren tener hijos, que también los conocemos, pues. Realmente eso es una decisión muy de ellos, ¿verdad? Pero tenemos que seguir procreando, ¿verdad? Y por lo menos, aunque sea uno nada más, sí, ¿verdad? Que sea uno. Otro de los datos es que en España y Portugal el 30% de las familias tienen hijos únicos. Esto lo afirma, ¿verdad?, la psicóloga social Susan Newman en su libro The Case of the Only Child, donde ya en su investigación ha encontrado que en España el 30% de las familias solamente tienen un hijo. Un hijo. Un solo hijo. Otro de los datos, ¿verdad?, que hemos encontrado es que los porcentajes de mujeres que poseen un solo hijo se ha duplicado en los últimos 20 años. Esto lo que indica es que una de cada 4 familias tienen un solo hijo. Bien interesante. Y esto es otro de los datos. Lo otro de los datos es que la Organización Nacional de las Naciones Unidas ha documentado ya 25 países en desarrollo donde se están teniendo un solo hijo. Entre estos está Irán, Cuba, Sri Lanka, y ya esto, ¿verdad?, pues es algo que por un lado pues afecta, porque al tener un solo hijo quiere decir que hay menos población y envejece más la población. La población va envejeciendo mucho más. Pero vamos a ver un poco de estos datos, lo que es en Puerto Rico. A mí me hubiese gustado tener como 5 hijos. 5. 5. Wow. 5. 2 son un montón, imagínense 5. Pero nada, pero a ti te hubiera gustado tener 5. Y está bien. Pero a mí, como me gustan los pares, hubiera preferido 6. Ay, no, ya son muchos, son 6. Porque a mí no me gustan los números nones, me gustan los números pares. Pares. Realmente tuvimos 2. El par. El par. Número par, no nones. No. Pero vamos a ver unos datos, ¿verdad?, en lo que es en Puerto Rico. En Puerto Rico, los datos que existen, dice que para el año 1970 nacían 25 bebés de cada 1000 habitantes. Eso decía en el 1970. Sin embargo, en el 2010 se redujo a 11.3. Lo que significa que en los últimos 40 años la tasa de natalidad en la isla disminuyó más de la mitad. Por eso mismo, con relación a la situación económica, al estado se vive la pareja, como la integridad, sí, que tiene la pareja, si realmente yo necesito estar contigo y miren, realmente tener hijos muchos, pues, es que lo que pasa es, yo digo 5 hijos y 6 hijos, porque es que
Yo vengo de una familia de mi mamá grande. Mi abuela tuvo 13 hijos y 2 de crianza. Eso son un montón, ¿verdad? Sí. Mucho. Y mi papá, por parte de mi papá, pues eran como 7, pero nunca nos relacionamos mucho, pero sí, esto de mi mamá, sí, teníamos muchas reuniones y me gustaba ese ambiente de compartir, algunas veces que se enojan, algunas veces, que eso es parte de la familia. Sí, claro. Fíjate, es bien interesante estos datos en Puerto Rico, que cómo se ha ido reduciendo, ¿verdad?, los nacimientos, cuando realmente en Puerto Rico somos una sociedad envejeciente. Sí. En Puerto Rico, por muchas situaciones históricas, la población ha disminuido. Primeramente, pues, cuando se comenzó con las mujeres a esterilizarlas, pues para que no siguieran naciendo personas aquí, y eso estamos hablando de principios de siglo, ¿verdad? Luego, cuando se experimentó con la pastilla anticonceptiva, que se experimentaron, las primeras pruebas se hicieron en Puerto Rico, pues eso disminuyó la población. También. Luego de la guerra, cuando comienzan entonces con lo que somos nosotros, ¿verdad?, la mayoría de los que vivimos aquí, los baby boom, pues hubo un crecimiento poblacional, que es cuando viene después de la guerra. Después de la guerra. Que vienen los nacimientos de los baby boomers. Luego de ahí, pues ya del 70 para acá, había mis nacimientos, del 2010 para acá se reduce en un 11.3%, eso es mucho, más de la mitad. Entonces volvemos nuevamente a caer en el ciclo de pocos nacimientos y de poca gente joven. Entonces se sigue creando... Y la gente joven, que se va. Por lo regular se van, emigran para otros estados, así que realmente Sí. pues... Y entonces pues nos quedamos, la gente, ustedes los mayores se quedan. Ustedes. Sí, ustedes los mayores se quedan. Ustedes. Y los jóvenes pues somos los que nos vamos, ¿verdad? Ay, pero esta es una realidad. Puerto Rico como otros países y otras naciones, está pasando por esta situación de que hay mucha gente mayor, sí, y hay pocas personas jóvenes, porque se han ido reduciendo los nacimientos. sí. Y esto pues en un momento dado también lleva un problema, porque entonces hay menos fuerza laboral. También, y este país va a ser de personas mayores. Sí. Personas Sí, mayores. eso es lo que se vislumbra. Puerto Rico va a ser un país de personas mayores, personas retiradas, personas mayores. Que es lo que nos espera, poquito a poco. Poquito a poco. Muchas veces. Y como bien tú decías, las personas pues deciden muchas veces tener uno, y hay otros que deciden no tener hijos. Sí. Porque muchas veces, como muchas veces nos han dicho en la oficina, no se sienten capacitados o capacitadas para tener un hijo, o otros porque tienen una vida de trabajo profesional que les impediría por su trabajo tener hijos también, porque es una de las cosas que muchas veces nos han dicho, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración. Claro. Pero por lo menos uno, ¿verdad? Por lo menos uno, para que una señora que conocemos, que ella me dice, va a cumplir 50 años de casado. Y ella me dice, yo digo, pues mira, yo creo que por lo menos se puede, porque debes de tener muchos nietos. Me dice, no, si mis hijos no han querido darme nietos. Y yo digo, ¿no tienes ni uno? No tengo ni uno. Y tengo 4 hijos y ninguno no quiere expandir el apellido, me dice ella. Y yo digo, ay Dios mío, ¿verdad? Y ella me dice, yo me siento sola, me gustaría por lo menos tener un nieto para por lo menos ver la experiencia, pero no los tiene. Eso es verdad, bien difícil para una persona. Muchas veces se siente ese vacío emocional. Pero vamos a ver, ¿verdad? Estos padres únicos. Estos padres únicos. De hijos únicos. Lo que verdaderamente no deberían de hacer. Una de las cosas que como padre único, de un hijo único, no debes de hacer es ser sobreprotectores. Generalmente pues, escuchamos que
que un hijo único es una persona egoísta, es mimado, Mandón. es mandón, es engreído, pero la realidad es que sí, esto podría ser así, pero no necesariamente. No necesariamente, porque todo esto tiene que ver de cómo verdaderamente el padre pues trabaje y cómo el padre vaya educando. Aquí mayormente el factor importante en esta crianza es factor papá. Papá y mamá. Mi papá, mi mamá. Eso es bien Sí. importante. Cuando hablamos de sobreprotectores, a estos padres que tienen un solo hijo, pues miren, le ocurren como al padre primerizo, a los padres primerizos, que tienen su primer hijo y usted ve que no quieren que nada les pase y los protegen de todo. Nosotros tenemos una experiencia de una persona que fueron primerizos y el primer día que iban a dejar el bebé con la mamá de ella le hizo una lista de instrucciones a la mamá que ya había pasado todo lo Ese de sus hijos, todos proceso. esos procesos. Una persona... Y le dejó una lista. No, y una persona que ella es una profesional, Sí, de la profesional. salud. Ujú. Le dejó una lista de cómo cuidar al niño. Si el niño decía ay, era que tenía que cambiarle el pamper. Si el niño decía ají, era que le tenía que dar el biberón. O sea, una lista completa. Es que eso son exageraciones. No, y más aún, o sea, uno ahora se ríe, ¿verdad? Pero si alguien iba a coger el niño, antes de cogerlo tenía que primero lavarse las manos. Digo, Sí. no es malo eso hacerlo, ¿verdad? Pero rayar en Prevenir, pero la exageración como ocurría muchas veces, Sí. eso era lo que estaba mal. Y bueno, ya después cuando llega el segundo, pues ya esas cosas no pasan. No pasa. Ya cuando llega el segundo, pues mira, pues llegó el segundo, pues chévere, pues para adelante, no hay problema. Vamos a seguir hablando, ¿verdad?, sobre lo que estos padres no deben hacer, pero vamos a una pausa. Vamos a una pausa, no se retiren.